mundo de los espectáculos. Y bueno, el viernes no podíamos quedarnos fuera exactamente porque se le entregó un reconocimiento a don Eric del Castillo y por supuesto a su hija también, Verónica del Castillo, en Plaza de las Estrellas. Ahí acudieron y bueno, todos los medios de comunicación, como es obvio, teníamos que acudir precisamente para ver qué estaba pasando, porque ya ves que está a punto de salir la nueva serie de Kate del Castillo, donde habla exactamente la relación que tuvo de manera directa con Joaquín el Chapo Guzmán. Y entonces pues, teníamos que preguntarle a don Eric del Castillo qué está pasando, hasta dónde se iba a llegar en esta serie, qué había platicado Kate del Castillo con él y si verdaderamente, bueno, pues ese es un momento álgido para la familia. Y bueno, la respuesta, vas a ver de qué nos contaron. Es un polémico tema este, sin duda alguna, ¿no? Efectivamente, pero bueno, ¿quieren saber exactamente qué nos dijo la familia del Castillo? Chequen esto. Eric del Castillo acudió a la Plaza de las Estrellas para develar la primer placa de dinastía, en la cual se encuentran plasmadas las huellas del actor junto con las de sus hijas Kate y Verónica del Castillo. Y aunque hubiera querido que Kate estuviera presente, aun cuando sus problemas legales se han resuelto a su favor, dijo que lo mejor es que la actriz no pise suelo mexicano. Afortunadamente el caso ya está cerrado, no se comprobó nada de nada. Una bola de babosos ahí, la trataban hasta de prostituta. El primer actor así contestó cuando se le preguntó si está de acuerdo en que su hija quiera visitar en la cárcel al Chapo Guzmán, sobre todo ahora que el 20 de noviembre se estrenará su serie El día que conocí al Chapo. Si ella quiere y lo logra, pues no me parece mala idea para lo que ella quiere hacer. Nomás que eso sí le voy a pedir que me deje acompañarla. Sí, porque miren, esto se presta a muchas cosas. Si hablo mal, por un lado quedo mal. Si hablo bien por el... En fin, pero yo al Señor le estoy agradecido y que piense la gente lo que quiera, porque respetó la integridad física de mi hija en ese lugar, en esa peligrosidad y en esas distancias tan grandes, ¿no? Al fin de cuentas, no dejó que nada le pasara a Kate del Castillo, ¿no, señor? Bueno, no entendí bien, pero creo que él sí cumplió su palabra de que no le sucediera nada a mi hija, ni a ellos. Por su parte, Verónica del Castillo, indignada, este mensaje le envió a Sean Penn. Yo creo que más que miedo que Kate pueda tener a Sean Penn, más bien Sean Penn debería tener miedo del Chapo. Yo si fuera Sean Penn, dicen porque lo han visto por ahí muy tomado y lo han visto como muy nerviosito, nervioso, deprimido, pues yo estaría panicada. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, continuamos con más información del mundo de los famosos. Fíjense que el día de ayer se llevó a cabo el estreno de la obra de teatro Blancanieves, el musical. Esta es una producción de Cecilia Galeano con Julio Alegría. Julio Alegría forma parte exactamente de los Masca Brothers. Y bueno, hicieron un espectáculo muy bonito, para toda la familia. Pueden ir con todos los niños. Este va a estar solamente 6 semanas en el Teatro Molière, que está sobre la calle de Molière, allá precisamente por el rumbo de Polanco. Ustedes no se la pueden perder, pero sin embargo, quien volvió a dar la nota fue Marjorie de Sousa. A este estreno acudió muchísima prensa, pero por supuesto también muchísimos famosos. Y quieren saber exactamente qué fue lo que dijeron los protagonistas de esta historia y por supuesto también la mismísima Marjorie de Sousa. Chequen esto. Lluvia de estrellas desfilaron por la alfombra roja de la obra Blancanieves, producida por Cecilia Galeano y Julio Alegría, Ariadne Díaz y Marcus Ornelas, Alexis Ayala, Ramiro Fumasoni con su familia e Irina Baeva, entre muchos otros, se hicieron presentes en el evento. Para Cecilia Galeano, dicha apuesta implica doble trabajo, pues tiene que estar al pendiente del funcionamiento del teatro, así como de su actuación. La primera vez que produzco una obra de teatro, me aventé con un infantil, no sabía que era tan difícil porque hay que cuidar todo, porque los niños sí realmente ven todo, ¿no? Y son los que te lo dicen. Pero yo feliz, creo que tengo atrás un gran equipo de príncipe, de Blancanieves, de enano, no quiero decir actores. Esos son creo que los valores que nos faltan todavía o que fuimos dejando de este asombro por la magia, por un asombro de compartir algo que sea en familia y que el papá no tenga que traerlo y diga, pero qué aburrido ver una obra de teatro de niños donde no pasa nada, ¿no? Sí me pasa de que al estar así actuando, era de la luz allá no prendió, el sonido. O sea, estoy tan metida en todo eso que sí, la verdad, igual y un tantito me pudo haber desconcentrado. Yo soy más de jugar con la gente y todo, y sí estaba como muy nerviosa de que todo funcionara bien.
La inversión es eso, ¿no? Es la producción. Ahora la idea es que vengan a vernos, que vengan a ver Blancanieves. Vamos a estar solo 6 fines de semana aquí en el Teatro Molière. Sábado y domingo, 11 y 1:30. Renata Notni agradeció la primera oportunidad de actuar en teatro al interpretar a Blancanieves. Creo que no pude haber debutado con una mejor obra. La disfruto, me divierto, me río, bailo, la gozo. Entonces, creo que de eso se trata esta carrera, de disfrutar lo que haces, y esta obra, sin duda alguna, es lo que más me ha dado. Ahorita todavía sigo con la adrenalina, todo lo que da, el corazón a todo, pero valió la pena porque al parecer a todas las personas les gustó, y un reto en toda la extensión de la palabra, pero feliz. Horacio Pancheri también debutó como actor teatral en dicha puesta en escena. Así que muy contentos, y fue para niños, así que pues más feliz todavía. Pues es muy fácil ponerse las botas de un príncipe y trabajar, divertirse, contar un cuento. Para mí fue muy divertido y muy feliz, a la gente le gustó mucho. Sin embargo, quien dio la nota fue Marjorie de Sousa. Vamos a ver qué tal, pero le encanta la música, ¿qué te digo? Muchas de las canciones, todas las canciones las ensayaba conmigo porque yo estaba en el musical antes. Claro. Lamentablemente no pude continuar, pero bueno. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Muchas cosas fueron y muchas las noticias que se dieron este fin de semana en torno a los famosos, las estrellas, las promociones de discos y demás. ¿Quieren saber exactamente de qué se trata? Chequen esto. Hoy en el carrusel de los espectáculos, quien desea servirle a los habitantes del pueblo de Ocoyoacac en el Estado de México es Eduardo Capetillo, pues recientemente en conferencia de prensa en donde se hizo acompañar por su esposa Vivi Gaitán y todos sus hijos, anunció que en las próximas elecciones para presidente municipal buscará la candidatura independiente. En reposo total, así es como Consuelo Duval se encuentra tras haber sido diagnosticada con bronquitis, por lo cual, además del tratamiento que le recomendó el doctor, deberá permanecer encerrada en su casa hasta que su salud mejore. Y aunque muchas famosas procuran mostrarse ante su público bellas y muy bien maquilladas, la actriz no tuvo empacho en subir su foto sin gota de maquillaje. Irreverente e intrépido, así es como se ha caracterizado Facundo a lo largo de su carrera en televisión, y en esta ocasión no fue la excepción, pues el conductor, tras localizar una de las casas que pertenecen al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien es acusado de corrupción, decidió ingresar al domicilio sin permiso alguno y corriendo el riesgo de ser acusado por invasión de propiedad. Tras mostrar la opulencia con la que vivía Duarte antes de ser detenido, el video se corta justo cuando al salir de la propiedad llegó un auto. Merezco abundancia. Sí tenían su abundancia, ¿eh? Acá, ahora la abundancia, mira, está guardadita. El cantante estadounidense Drake Bell apadrinó la primera edición del festival Arco Zapopan en Jalisco y como un fan más se emocionó y tomó la foto del recuerdo con el boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez. Y el Canelo. 21 Noticias, Berenice Ortiz.